¿Y qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro aquí. Soy Guzmán, desearles a todos un excelente día, espero que se encuentren todos muy, pero que muy bien. Estoy aquí, como no, para darles el siguiente capítulo de este fanfic que tanto les gusta. Espero que por favor le den a la campanita de notificaciones, se suscriban y le den me gusta al vídeo. Y no olviden de comentar para que el vídeo se recomienda a muchísimas personas. Ahora ya, sin más nada que decir, que empiece los saludos y el fanfic. Adiós. Adiós. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Ezequiel V, a Héctor Daniel Pieri. También, a Martín 367. Y a Leo Gamer Pro. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Ahora sí, que empiece el vídeo. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal está habilitada los supergracias para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos, ahora sí continúen. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Disfruten el vídeo. Bleach. El camino de los 5 reyes por The Mob. 9. El sin pecado siguiente Ichigo no supo cuánto tiempo permaneció en la sala de espera del hospital, donde llevó a Bambieta. Pero a cada minuto que pasaba, su preocupación por la Sternritter aumentaba. Junto con la enorme culpa que sentía por haber permitido que ella y el resto de los quinceañeros tuvieran sus almas al borde de la destrucción. Que ahora yacen cientos. Mientras cada uno de ellos era atendido por el personal médico. Todo esto sucedió simplemente porque él dudaba en revelar sus poderes de Shinigami. Luego, por supuesto, estaban las circunstancias en las que Ulquiorra sabía que era un Shinigami y que su versión alternativa había contribuido a humillar a esta versión de Neil, quien era un querido amigo en su realidad. Esto dejó al adolescente con serias dudas sobre qué clase de persona es en este mundo. ¿Ichigo Kurosaki? Uno de los médicos le habló y el joven levantó la cabeza. El médico quisiera verte ahora. Unos minutos después, Ichigo estaba en otra sala de espera. Solo que esta tenía una ventana de cristal y, por lo que Ichigo podía ver desde ella, estaba Bambieta en una mesa de operaciones. Conectada a un equipo de soporte vital y cubierta de pies a cabeza con vendajes. Mientras era atendida por varios médicos y enfermeras. Ichigo observaba en silencio la Sternritter desde el cristal, mientras su corazón se hundía aún más de vergüenza al ver su estado. Sentía que su presión espiritual apenas se mantenía estable gracias a las máquinas, y solo podía esperar que Bambieta se recuperara pronto por completo. Ya ha pasado por lo peor. Pero aún está bastante inestable y tardará un par de días en volver a caminar, le dijo un hombre a Ichigo, y cuando éste giró la cabeza, sus ojos se abrieron de par en par, sorprendido. Porque allí estaba un hombre que él consideraba el menos proclive a estar en tal posición en este mundo. Sosuke Aizen. Llevaba gafas, uniforme médico negro con bata blanca, y cabello castaño que le cubría la cabeza y el cuello. Su apariencia era casi idéntica a la de cuando era capitán del Hotel 13 y era el médico que la enfermera quería que viera. Espera. Así que es él quien está tratando a Bambieta. Pensó Ichigo en pánico mientras su mente comenzaba a correr. De alguna manera he caído en sus ilusiones. Se preguntó en su cabeza con miedo, pero inmediatamente se obligó a calmarse. Concéntrate, Ichigo, no dejes que la paranoia te domine. Si estuvieras bajo el control de Kurosugisu, lo habrías notado, y este Aizen, por lo que sabes, podría ser solo otra versión alternativa en este mundo que probablemente no tiene nada en común con el que te enfrentas. Es decir, ni siquiera se siente tan poderoso como, espera un momento. A pesar de la racionalización interna de Kurosaki, se dio cuenta de que la presión espiritual de Aizen era mucho menor que la de su contraparte, hasta el punto de no sentirse más poderosa que la de un humano normal. Sin embargo, sentía que, de alguna manera, estaba reprimida por otro poder que no podía percibir. Sin embargo, cuando Ichigo comenzó a usar sus sentidos espirituales, se dio cuenta de que esto era igual para todo el personal médico. Esto le hizo reconsiderar este mundo. Espera, si su poder espiritual es igual al de todos los demás, ¿significa eso que todos son Shinigamis también? Se preguntó Ichigo confundido. Pero luego decidió dejarlo en suspenso por ahora.
Parecías angustiado, Ichigo. ¿Sucede algo? Preguntó la versión alternativa de Aizen mientras Kurosaki tosía con inquietud para recuperar la compostura. No es nada, y mintió Ichigo y luego miró hacia Bambieta. Entonces, ¿dices que en unos días se irá y volverá a luchar? Preguntó el híbrido. Sin embargo, Aizen dudó antes de responder. Podrá caminar libremente en unos días, sí. Pero en cuanto a sus días de lucha, eso es harina de otro costal, explicó Sosuke, lo que hizo que Ichigo entrecerrara los ojos, confundido y angustiado. ¿Qué quieres decir con eso? Preguntó una vez más y Aizen, aunque todavía reacio, respondió. Como deberías saber, Kurosaki, los Kinsei carecen de los anticuerpos necesarios para combatir la infección de Orobi. Dadas las graves heridas de Bambieta, estuvo a punto de que su alma se autodestruyera cuando sus barreras casi se disolvieron. Por suerte, pude usar mis poderes y el poder purificador de las flechas Kinki para salvarla, pero a costa de debilitar gravemente y para siempre sus poderes espirituales. Hasta el punto de que podría no ser capaz de cumplir con sus deberes como Sternritter, explicó Aizen con solemnidad, y el dolor de Ichigo volvió a llenarse de culpa mientras apartaba la mirada. Entonces, parece que los Shinigamis de aquí usan un proceso similar para tratar el suicidio del alma, a diferencia de lo que Urahara hizo con mis padres. Pero claro, los Shinigamis son muy diferentes a los que conozco. Solo hace que algunos piensen que necesitan un método distinto para tratar ese tipo de cosas, pero eso no cambia el hecho de que es mi culpa que Bambieta haya quedado paralizada permanentemente por mi propio miedo, se lamentó Ichigo en su mente con el rostro tembloroso y el dolor reflejados en el rostro. Lo cual no pasó desapercibido para Aizen. ¿Te preocupa, Kurosaki? Preguntó el doctor, y el joven de cabello naranja miró a Aizen con resentimiento. ¿Qué? Claro que me preocupa. ¿Qué clase de pregunta es esa? Preguntó Ichigo enojado mientras Aizen arqueaba una ceja, confundido. Simplemente lo encuentro bastante extraño. Normalmente eres indiferente a la gente que muere a menos que sean tus amigos o familiares como Keigo y tu madre. El rostro de Ichigo se congeló ante lo que Aizen acababa de decirle hasta que el médico Shinigami de repente recordó algo y luego rápidamente cambió de tema. Ah, sí, hablando de Keigo, él también pidió que te reunieras con él en su habitación. Los ojos de Aizen se entrecerraron con inquietud y junto con sus otros asociados. Ichigo empezó a preguntarse a qué se refería Sosuke con la falta de preocupación de los socios de Keigo y sus contrapartes alternativas por los demás. Pero al ver que el Shinigami ya salía de la habitación, decidió dejar esas preguntas en suspenso por ahora y seguirlo. Sin embargo, cuando Ichigo se acercó a la habitación de Keigo, comenzó a preguntarse si simplemente se había quedado en la sala de espera. ¿En qué demonios estabas pensando, Asano? Se escuchó una voz desde la puerta de la habitación que hizo que Ichigo casi saltara del suelo. Oh, vamos, Tatsuki. No tuve elección. Era una espada y tuve que ir a por él. Exclamó Keigo, intentando en vano defenderse. Pero lo que llamó la atención de Ichigo fue mencionar el nombre de la otra mujer. Con solo un poco de vacilación, Ichigo abrió la puerta de la habitación y fue recibido por más personas que reconoció como sus amigos de la escuela secundaria. Tatsuki le gritaba a Keigo, postrado en cama, con el pecho vendado, una bata de hospital y el brazo derecho enyesado. Mizuhiro, por su parte, permanecía de pie cerca de la puerta trasera con total indiferencia. Cuando Ichigo los observó detenidamente, notó que llevaban las mismas camisetas de Exquation que Keigo, junto con diferentes tipos de ropa. Tatsuki llevaba pantalones cortos que dejaban al descubierto sus estilizadas piernas, y Mizuhiro, pantalones marrón claro. Así que, en lugar de retirarte o dejar que Ichigo se encargara de él, decidiste casi romper la barrera entre los mundos de los vivos y los muertos. Espetó Tatsuki, furioso. Deberías tener suerte de que aún tengas un brazo y de que el equipo de reparación haya podido limpiar tu desastre. En serio, ¿cómo es que tú, de entre todos, tienes que tener el portador más destructivo de todos los tiempos? Siguió despotricando. Pero Keigo simplemente cruzó los brazos y siguió haciendo pucheros. Sí, bueno, si Ichigo me ayudara, probablemente no podría salvar a la señorita Bambieta. ¿Preferirías que muriera? Gritó la morena, pero esto solo hizo que la Fullbringer de pelo puntiagudo frunciera el ceño con fastidio. Estoy bastante segura de que Bamabetia te daría la paliza de tu vida si te atrevieras a poner su vida por encima de la estructura de toda la realidad, dijo la mujer con frialdad y el rostro de Keigo palideció.
Bien, ya lo entendiste, gruñó Keigo, mirando hacia otro lado, derrotado. Tatsuki giró la cabeza y resopló con fastidio. Hasta que sus ojos se iluminaron al ver a Ichigo. Oh, hola Kurosaki, es bueno ver que hay al menos un hombre sensato por aquí, dijo con sarcasmo dándole la bienvenida mientras que Igo gruñía y continuaba mirando hacia otro lado con despecho. Sin embargo, Ichigo estaba mucho más perplejo por toda la conversación que involucraba la verdadera naturaleza del Fulgrim de su despreocupado amigo. Lo siento, pero acabas de decir que Asno, que está cerca, destruyó las barreras entre los mundos. Preguntó Kurosaki con nerviosismo. Mientras todos en la sala lo miraban con extrañeza. Ichigo-i, comenzó a explicar Mizuhiro. Ese es el poder del Fulgrim de Keigo, el reino de la discordia. Le permite romper las leyes de la física para eliminar enemigos poderosos, explicó como si fuera lo más obvio, e Ichigo comprendió que debía serlo. Considerando que su contraparte ya lo sabía y, por lo tanto, debía seguir así. Ah, sí, la habilidad de atravesar la realidad con sus puños. Intentó mantener su actuación, pero todos lo miraban con extrañeza. Aunque Keigo parecía haberlo superado rápidamente. Apuesto lo que quieras, Kurosaki. Gritó Asano con alegría, alzando el puño y mostrándole su guante emblema dorado a Ichigo. Con el reinado de la discordia, debilité el cuerpo de esa vieja pata de pez hasta que explotó por dentro gracias a su presión espiritual, e incluso disipé un gran rayo cero. Sobrecargaste el cuerpo de Grandfiser con su poder, y disipaste un gran rayo cero. Ichigo apenas logró articular palabra. Intentaba comprender o incluso aceptar que no solo Keigo Asano, el cobarde idiota, exagerado y adorable que conocía de su mundo, tenía un poder apenas inferior al todopoderoso en términos de destrucción. Demonios, desde su pelea con Kenpachi, Ichigo no sentía la necesidad de evitar pelear con alguien, o al menos sin su supuesto poder completo. Sí, lo hizo, dijo Tatsuki con desdén, pero terminó dañando severamente la barrera entre el peligro y el mundo de los vivos y casi perdió su brazo en el proceso, así que sigue siendo un idiota. Keigo, enojado por el triste comentario de su amigo, estaba a punto de decir algo hasta que Ichigo lo interrumpió. Como siempre, asintió Kurosaki sin rodeos y las mujeres sonrieron con suficiencia. Como siempre, respondió con serenidad. Lo que dejó a Keigo boquiabierto. Vamos, Ichigo. Se suponía que estabas de mi lado. ¿Qué te ha convertido en un traidor? Se quejó a Asno, pero Ichigo solo frunció el ceño, agitado. Nunca estuve de tu lado. Iba a ayudarte con Grandfiser hasta que insististe. Primero salvaré a Banbetia. Si hubiera sabido que harías ese truco suicida con ese poder tuyo, te habría derribado y luego habría acabado con ese bastardo con patas de pez de un solo golpe. Argumentó Ichigo con dureza, lo que hizo que Keigo evitara su mirada tímidamente. Bueno, sabes que era algo personal para mí, Ichigo, por si no lo sabías, se defendió Asno débilmente, en un tono casi silencioso. Para gran confusión de Ichigo. ¿Qué quieres decir? Aunque aprecio mucho esta emotiva reunión entre amigos, el brazo de Keigo aún necesita recuperarse por completo y el horario de visitas ya está cerrado, anunció Aizen abruptamente. Para gran disgusto del resto de los Fullbringers. Oh, vamos Aizen, ¿de verdad es hora de cerrar o solo quieres deshacerte de nosotros por molestarte? Preguntó Tatsuki burlonamente mientras el dios de la muerte mantenía una expresión serena. Ambos, en realidad, dijo con una voz monótona y brutal, para disgusto de Tatsuki, Sauno y Keigo. Sosuke se dio cuenta rápidamente. El Dr. Shinigami suspiró. Les aseguro que una vez que su brazo sane por completo y haya descansado bien toda la noche, Keigo Asano estará listo para salir de esta sala y podrán continuar esta conversación a su antojo. Así que, por el bien de mi profesión, váyanse. Tatsuki los miró con decepción, pero obedecieron y ambos Fullbringers salieron rápidamente de la habitación. Nos vemos mañana, Keigo, dijo Misuke mientras él y Tatsuki recorrían el pasillo, se mezclaban con la multitud y desaparecían de la vista. Más tarde, Ichigo intentó existir en la habitación hasta que Aizen colocó su mano derecha sobre su hombro. Kurosaki Ichigo, hay algo que quería hablar contigo en privado, si me das un momento, preguntó Aizen. Lo que hizo que Ichigo temblara de sospecha y anticipación. Está bien, respondió Ichigo a regañadientes y siguió a Sosuke fuera de la habitación de Keigo, quien le dirigió a Ichigo una mirada preocupada. Unos minutos después, Ichigo llegó a la oficina de Aizen Sosuke.
Esta tenía estanterías abarrotadas a lo largo de las paredes, un gran escritorio de madera con montones de documentos encima y una silla de cuero detrás. Al fondo, una amplia hilera de ventanas cubiertas con persianas blancas cubría la oficina. En muchos sentidos, a Ichigo no le parecía muy diferente de las típicas oficinas de negocios de su mundo, ni siquiera de las oficinas de los capitanes que visitaba ocasionalmente en el Seireitei. Aunque no pudo evitar ponerse nervioso, sobre todo porque se enfrentaba a Aizen. Independientemente de si podía usar sus poderes o no. Parece que te ha ido bien, Ichigo Kurosaki, ya que Bamebetia sufrió heridas casi fatales y Asano casi perdió una extremidad. Solo sufriste unas pocas heridas superficiales en los antebrazos que solo requirieron un botiquín de primeros auxilios para sanar, y todo por el poder que usaste para derrotar al 5 Espada Grimihou, elogió a Aizen, pero a Ichigo no le importó. Todo esto demostró que Aizen ahora conocía sus poderes como Shinigami, y aunque no le sorprendió demasiado descubrirlo, Kuroaki sintió un profundo temor al preguntarse qué haría el manipulador con esta información. Bueno, me descubriste. Usé mis poderes de Shinigami en mi lucha contra Grimihou, así que ¿qué quieres exactamente de mí? Preguntó Ichigo con inquietud mientras el doctor con gafas lo miraba fijamente con sus fríos y calculadores ojos marrones. Como si fuera una bestia decidiendo qué hacer con su presa capturada. Aunque el resto de su rostro era completamente indescifrable. Nada, aparte de insistir en que tengas mucho más cuidado al usar ese poder en el futuro, dijo Aizen con indiferencia. Lo que tomó a Ichigo por sorpresa. Espera, ¿qué quieres decir con nada? ¿Qué clase de juego estás jugando con Aizen? Gritó Ichigo, sin querer que lo tomaran por tonto, pero el doctor permaneció impasible. No estoy jugando con nada, Kurosaki. Solo expreso mi preocupación por tu bienestar. Después de todo, tu padre Shin, quien una vez trabajó aquí a mi lado, me hizo prometer que te cuidaría después de su condenación de este mundo cuando usó sus poderes en el pasado, dijo Aizen con frialdad pero cautela. Lo que hizo que Ichigo levantara una ceja, aún más confundido. ¿Entonces mi padre trabajó aquí junto a Aizen en este mundo? Pensó Ichigo desconcertado. Bueno, eso tiene sentido, ya que es el director de nuestra clínica familiar. El rostro de Ichigo se agrió. ¿Pero que usara poderes, resultó en su condenación? ¿Significa eso que fue encarcelado en un mundo de demonios? Los ojos de Ichigo se abrieron de par en par al recordar lo que Ulquiorra dijo sobre que sus poderes de Shinigami no estaban contaminados por el pecado. Sin embargo, debo admitir que incluso entre todos los Shinigamis que he visto, incluso entre tu padre, Aizen explica que hizo que Ichigo volviera a centrarse en él. Tus poderes son verdaderamente únicos entre ellos, o mejor dicho, completamente inmaculados y libres de la marca de nuestro gran pecado. El corazón del joven de cabello naranja casi se detuvo al escuchar lo que Sosuke le había dicho, precisamente eso. Habiéndolo aprendido él mismo cuando Isagi fue entrevistado durante sus vacaciones en el mundo de los vivos. De lo cual pareces estar plenamente consciente, comentó Aizen con tono amenazador, e Ichigo, aún desconcertado y conmocionado, no pudo responder. Aizen aprovechó la oportunidad para terminar la conversación. Bueno, independientemente de la naturaleza real de tus poderes, te sugiero que te esfuerces mucho más por mantenerlos ocultos de tus compañeros Kinky y Fullbringers, pues si bien muchos de ellos nos perdonan a los Shinigami incluso si usáramos nuestras habilidades en público, casi nadie está dispuesto a perdonar a un descendiente de los 5 grandes clanes nobles, y tú no eres la excepción, Kurosaki, tal como lo fue para tu padre, advirtió Aizen con gravedad mientras se sentaba en su escritorio y revisaba los documentos sobre la mesa. Ichigo permaneció allí en silencio. Asegúrate de enviarle saludos a tu madre de mi parte mientras caminas a casa, dijo el médico Shinigami con desdén antes de volver a trabajar. Ichigo, sin nada más que decir o cuestionar, cumplió con las palabras de Aizen y salió. Sin embargo, cuando Kurosaki salió del consultorio del médico jefe, este sacó un celular de su bata y comenzó a hacer una llamada. Sí, Sosuke Aizen, no, él todavía está en la oscuridad sobre todo, pero se está acercando peligrosamente a descubrir verdades incómodas sobre nuestro mundo. Aizen entonces entrecerró los ojos. Si hubiera mentido o guardado silencio, otros sin duda se lo habrían dicho. De hecho, debido a su desconocimiento, apenas pudo contener la vergüenza de la tapadera que ya tenía. Los ojos de Aizen se abrieron de par en par al oírte hablar por teléfono.
Entonces te reunirás con ellos para decidir qué hacer a continuación. Manténme informado de cualquier cambio que hayas realizado. Y con eso, Aizen cerró su teléfono plegable, lo colgó, lo guardó en su bolsillo y cruzó ambas manos sobre el escritorio. Todo el tiempo, con una sonrisa de interés, preguntándose cómo se desarrollarían los demás acontecimientos. Para el chico segador de almas de una realidad alternativa. 10. El consejo de Blanco siguiente en un tiempo desconocido en un lugar extraño. De pie en el medio de la enorme habitación, sostenida por varios pilares enormes, una mesa redonda de metal se encontraba en el centro, mientras un majestuoso candelabro colgaba desde arriba, y dentro de la habitación se encontraba el solitario Sternritter del campo de batalla hueco hablando con Sosuke Aizen por su celda antes de terminar la conversación y colocar el dispositivo sobre la mesa. Luego, el individuo se quitó la capucha y las gafas protectoras para revelar su identidad. Era un hombre mayor que aparentaba entre 40 y 50 años. Tenía cabello castaño claro corto y bigote recortado, y llevaba unas gafas de montura fina. Su uniforme consistía en una gabardina blanca larga abierta. Vestía un chaleco marrón con corbata azul oscuro, un cinturón negro abrochado a sus pantalones marrones y, debajo, unos zapatos de vestir blancos. Su nombre era Robert Acutrone. El Sternritter, quien porta el Schiff de la N dentro del ejército sagrado de Iwachi, comienza a enviar un mensaje al resto del alto mando del Reino Santo. Al presionar un botón frente a la mesa que contenía la incrustación emblemática de Kinki. Entonces, una réplica holográfica de la ciudad de Tokio y otros lugares apareció sobre la mesa. Entre ellas, se veían varias mosquiteras que formaban círculos frente a las columnas de la sala. Cada una de ellas revelaba los rostros del alto mando. A la izquierda de la sala se veían las imágenes de Batsue del calor, con el pelo rojo, despeinado y puntiagudo, ambas orejas perforadas con dos pendientes plateados y el ceño fruncido. Kangdu del hierro, con gafas de sol que le cubrían los ojos mientras fumaba un cigarrillo, y Snt el miedo, con el rostro despejado y estoico, y un pequeño corte visible en el labio superior. A la derecha, estaba Liltoto Lampet, la glotona, quien chupaba una piruleta, aunque en lugar de llevar un uniforme de Sternritter, vestía ropa informal. Una camisa de etiqueta y vaqueros. James masculino, la superestrella, de rostro musculoso y escultural, lucía una máscara de dominó sobre sus ojos azules, con un mechón de cabello rubio rizado en la coronilla y una sonrisa heroica pero conmovedora. Nanana Jacob, la vientre bajo, con el cabello peinado en rulos y penetrantes ojos grises. Al frente de la sala, de pie sobre todos los Sternritters, se encontraba Jugran Maschual, el equilibrio. Llevaba el pelo corto y una gorra carmesí oscura sobre los hombros. Gremito Unmeaux, el visionario, tenía la apariencia de un joven que vestía una camisa blanca abierta que dejaba al descubierto su pecho y pantalones de vestir negros. Junto a él se encontraba Lille Barro, con el pelo blanco rapado y una gabardina negra, con un chaleco blanco debajo. Mis queridos Sternritters, tengo mucho que discutir con todos ustedes, dijo Robert con voz solemne. Durante una incursión hueca liderada por el recién ascendido 5 Espada Grimhow y el 10 Espada Grandfisher, Banbetía la explosión fue derrotado en batalla por el 5, quien a su vez fue derrotado por Ichigo Kurosaki, y al mismo tiempo, Grandfisher fue asesinado por Asno Keigo. Desafortunadamente, Basterbine quedó en estado crítico con sus poderes paralizados, informó Robert mientras Lille Barro se frotaba la barbilla. Así que Banbetía, precisamente, fue derrotada rotundamente por una espada con el que solía lidiar. ¿Tiene esto algo que ver con los enormes picos de presión que detectamos en el mundo de los vivos? Preguntó Lille, y Robert dejó escapar un suspiro. Así es, confirmó Robert. Luego sacó una grabación de vídeo de la pelea de Ichigo con Grimhow luchando contra los Espada en su segunda etapa y, más tarde, al presenciar la segunda transformación del Arrancar, que desató una explosión de 100 millas y dejó un cráter igualmente grande a su paso. Muchos de los Sternritters observan la escena de destrucción con conmoción y terror absolutos, como Babs B, Chandu, Nanana y Asnot. Otros, como Jugran y Lille, parecían simplemente preocupados, mientras que pocos, como Gremi, estaban impresionados. ¿Así que ese es el nuevo poder que tienen ahora los enemigos? Preguntó el visionario con asombro y admiración. Con ese nivel de poder, podría arrasar todo Silverstad en cuestión de minutos, y es el quinto entre los Espada. Lo que significa que uno de sus luchadores de rango medio es más poderoso que cualquiera de los Sternritters que tenemos, aparte de los Schustafel como tú, Gremi dijo Babsue con amargura.
El enemigo nos supera por completo, y ahora lo sabe. ¿Qué haremos si el resto de esos bastardos también obtienen formas de segunda versión? Ya es bastante malo que Barbagan esté enviando a sus Privaron Espada para abrumar a nuestros soldados y Ritterlerlings que acaban de salir de la academia, pero ahora tenemos que lidiar con esto también. Baswe se abrazó y cerró los ojos con frustración. Ni siquiera los directores de Execution serán suficientes para lidiar con ellos. No debemos perder la esperanza todavía, querido Babsard. Gritó James para animarnos. Seguro que podemos desarrollar los medios para contrarrestar el nuevo poder del enemigo antes de que nos supere. ¿Verdad, Asnot? El hombre de cabello negro permanece en silencio antes de responder la pregunta. Dentro del departamento de desarrollo que involucra a DBJ9 y Peridia, ha habido cierto progreso en el desarrollo de nuestras formas sagradas en otro estado de evolución, sin embargo, no se ha determinado cuánto tiempo tomaría terminar ese proceso, y dudo que nuestro enemigo nos dé el tiempo para prepararnos como no tiene razón, intervino Kanru. Lo mejor es atacar la base de Bardagan en las noches con todo lo que tenemos en lugar de quedarnos esperando. ¿Acaso no tenemos ya los medios para infiltrarnos en la barrera hueca? Lil Toto entonces miró con resentimiento al Sternritter de hierro. ¿Y aunque lo hiciéramos, crees que eso servirá de algo? Criticó con dureza. Como dijo Babs B. Grimmy-Howe, el 5 espada, tiene un poder que supera por completo a todos, excepto a nuestros luchadores más poderosos, con esa segunda forma suya, y como podemos suponer que los de rango superior también tendrían el mismo poder, nos estaríamos enviando al matadero. Entonces se abrazó a sí misma. Por mucho que me pese admitirlo, nuestra mejor opción es prepararnos lo mejor posible y rezar para que el enemigo no nos ataque todavía. Nahako gruñó ante el argumento de Litoto. ¿Y qué te hace pensar que el enemigo sería tan civilizado como para darnos eso? Preguntó sin rodeos. Incluso ahora, ese viejo fósil podría estar planeando una invasión para aniquilarnos a nosotros y a toda la sociedad de almas, antes siquiera de que tengamos la oportunidad de defendernos. Nanana entrecerró los ojos y miró a Schwalk. A menos que tengas una idea mejor, gran maestro. Al principio, Jurgran permaneció en silencio, como si dudara si debía decir algo o nada. Pero luego se levantó y expuso su punto de vista. Todos estamos pasando por alto la respuesta más obvia a nuestro problema, y no es otra que el plan que Su Majestad mismo decidió para salvarnos a todos. Como cada uno de ustedes debería saber, el resto de los Sternritters permanecen en silencio durante un largo momento mientras la duda y la incertidumbre los invaden. Aswald, empezó a decir Robert, aunque hablaba por todos los presentes. Sabemos, del plan de Su Majestad y del gran potencial que posee Kurosaki Ichigo, pero, lamento que sea demasiado pronto para depositar tanta fe en él. El gran maestro guarda silencio, con la mirada casi fruncida. ¿Y cuestionarías los deseos de Su Majestad? Preguntó, pero Babsue puso los ojos en blanco, molesto. Mira, Asualfi Watch puede tener el poder de ver el futuro e incluso de miniplacarlo hasta cierto punto. Pero eso no aplica al resto de nosotros. Este Ichigo puede estar dispuesto a arriesgar su vida para salvar su mundo. ¿Pero qué te hace pensar que está dispuesto a salvar el nuestro, considerando que lo secuestramos de sus amigos y familiares y esperábamos que luchara en una guerra en la que no participa? Mientras Not bajaba la mirada, dijo. No teníamos muchas opciones, Babs B, dadas las limitaciones de la tecnología y cómo ya nos estamos quedando sin opciones. El calor entonces miró a Asnot con los ojos entrecerrados. Eso no cambia el hecho de que lo que dije es cierto, respondió Babs B, haciendo que el Sternritter del miedo se callara. Creo que deberíamos darle una oportunidad al chico, dijo James con sinceridad. Sí, puede que sea un Kurosaki, pero eso no significa que sea nuestro Kurosaki. Quizá en lugar de todo el misterio que le seguimos haciendo a él y a sus amigos, le digamos la verdad y veamos cómo reacciona. Seguro que ve la situación tan lamentable en la que nos encontramos. Él comprendería nuestra situación y nos ayudaría. Lil Toto miró a James con una mirada indescifrable. Mordió su piguleta hasta destrozarla por completo en su boca antes de tirar el palito. El problema no es la comprensión, es si está garantizado que querrá ayudarnos o no. El resto de la sala permaneció en silencio, y ni siquiera James pudo responder, hasta que una voz retumbante llenó la sala. Si no les cabe duda de mi plan, quizás deberían conocer al mismísimo Kurosaki Ichigo. Resonó la voz por toda la sala, y los ojos de todos los Sternritters se iluminaron de asombro al comprender de dónde provenía. Poco después, apareció otra imagen holográfica, más significativa que cualquier otra, junto a la lámpara.
Sin embargo, su rostro quedó oscurecido por la luz de las lámparas de la figura. Su Majestad. Asualf habló en un tono que tenía relevancia. Independientemente de sus quejas con el Kurosaki de este mundo, el del otro mundo no es igual al nuestro. Su deseo de protección va mucho más allá de lo que cualquiera de ustedes pueda imaginar, y solo por su decisión, el destino cambiará a nuestro favor. Pero solo si estamos dispuestos a abandonar nuestros miedos y seguir adelante, nuestro futuro se salvará de la destrucción. Iwatch habló con tal autoridad, fuerza y seguridad que ninguno de los Sternritters se atrevió a objetarle. Muy bien, Majestad, confiamos en su diseño, visión y fe, proclamó Robert mientras se inclinaba ante la imagen holográfica del rey Kinki. Así que, la única pregunta que queda es, ¿cómo seguiremos adelante? Mientras tanto, volvamos a la ciudad de Kakaura. Ichigo se acostó mirando al techo. Se había quitado el uniforme de Kinki y se había puesto ropa más informal, que consistía en una camisa blanca y pantalones deportivos negros. Su madre alternativa hacía las tareas de la casa y sus hermanas alternativas hacían quién sabe qué. En tan solo un día en este mundo y realidad diferentes, lo asaltaban constantemente revelaciones una tras otra. Hasta el punto de que pensó que le daría un infarto por lidiar con todas a la vez, y ni siquiera ha llegado a la flor de la vida. Desde el llorón Keigo, un soldado rudo capaz de derrotar a los malditos espada, hasta el mundo de los vivos y la sociedad de almas gobernados por los Kinki mientras son asediados por incursiones de Hoyous, y los Shinigamis reducidos a meros cuidadores médicos, castigados por las acciones pasadas de sus nobles familias. Todo esto ya es de conocimiento público, incluyendo lo que le sucedió a su padre. El propio Ichigo tuvo que mantener su identidad como el príncipe negro de los Kinki. Quien resultó no ser tan buena persona como él creía, a pesar de, en cierto modo, técnicamente seguir siendo él. Era demasiado para el híbrido, y ahora mismo, solo quería quedarse en la cama, dormir y rezar al despertar. Toda esta realidad alternativa se desvanecería en un sueño, o al menos le daría tiempo suficiente para calmarse y decidir qué hacer. Sin embargo, las cosas se complicaron aún más cuando escuchó que llamaban a su puerta. «Ichigo, ¿puedo entrar?», preguntó Masaki desde detrás de la puerta, e Ichigo pensó que quería un poco de paz. Pero al mismo tiempo, el adolescente no quería rechazarla, sin importar si era o no su verdadera madre. «Pase», dijo el joven en voz baja, y pronto la puerta se abrió y Masaki se sentó junto a su supuesto hijo en su cama. «He oído que estás desanimada por lo que le pasó a Banbetia ayer. ¿Hay algo que quisieras contarme?», preguntó con inocencia, pero Ichigo, incluso considerándolo una subestimación, no se acercaba a lo que quería contarle. Sabía que hacer más preguntas provocaría más desconfianza hacia él ante la gente de este mundo, y él, por su vida, no podía hacerle eso a su madre, fuera una versión alternativa de ella o no. Sin embargo, cuando Masaki puso su mano sobre la de él y lo miró con esos ojos cálidos y acogedores, Ichigo, a pesar de todas sus inhibiciones, no pudo evitar abrirse a la amable mujer que tenía delante. Aunque sea por un ratito. «Mamá», dijo Ichigo. Ni siquiera estaba seguro de si lo decía en serio o si debía decir lo que decía. «¿Papá y yo éramos buenas personas?», preguntó Ichigo casi suplicante, sin saber si quería siquiera oír la respuesta. Sin embargo, su madre arqueó una ceja, confundida. Aún así, le sonrió cálidamente a su hijo. «Tu padre siempre fue una buena persona». Ichigo, sí, se portaba de forma tonta y no era precisamente guapo. Pero también era amable, se preocupaba por los demás y estaba más que dispuesto a arriesgar su vida para salvarlos. Incluso cuando mi familia desmintió que estuviera con Ishin porque él era un Shinigami y yo un Kinki puro, decidió casarse conmigo y vivir felices juntos, recuerda Masaki con nostalgia. Mientras Ichigo no pudo evitar sonreír. «¿Y, todo eso de que es descendiente de las grandes familias nobles y el pecado que cometieron en el pasado?», preguntó Ichigo. Lo que hizo que su madre resopló con desdén. «No son más que tonterías de intolerancia a las que mucha gente hoy en día sigue enganchada». Incluso cuando ocurrió hace más de 1.000.000 de años, Masaki bajó el rostro. Desafortunadamente, muchas de esas mismas personas preferirían cometer asesinatos y violencia antes que olvidar una historia tan antigua. A veces, caen tan bajo como para culpar a otros por circunstancias que escapan a su control, a pesar de la buena voluntad que aportan. Masaki se llenó de lágrimas. Él lo sabía muy bien, y aún así estaba dispuesto a hacer todo lo posible para proteger a quienes lo necesitaban.
Ichigo pudo darse cuenta en ese mismo momento de que algo horrible le había sucedido a su padre cuando usó sus poderes como Shinigami, incluso cuando su madre alternativa no habló directamente de ello, pero eso no importó mientras él supiera que seguía siendo un buen hombre de todos modos. Lo cual le deja entonces con su pregunta más personal. ¿Y, soy una buena persona, como mi padre? Preguntó Ichigo una vez más suplicante, y Masaki, por una vez, dudó en hablar. Bueno, al principio, diría que aún lo eres, pero, bajó la cabeza, apartándose de Ichigo. Pero luego cerró los ojos, respiró hondo y lo miró fijamente. No eras tan bueno como tu padre. El corazón de Ichigo sintió que se convertía en plomo al escuchar la dura verdad de su madre, pero ella continuó. Desde el incidente con tu padre. Te vuelves frío, indiferente con la gente que te rodea, incluso con aquellos que querían ser tus amigos, pero luego, después de que te referiste a Keigo, tu grupo de amigos creció. Los ojos de Ichigo se alzaron mientras escuchaba más sobre la historia de su mitad alternativa. Dastake, Mizuhiro, Chad, Uryu, Orihime, todos ellos se convirtieron en queridos amigos para ti, dijo Masashi riendo. Y en cuanto a su majestad Iwatch, se convirtió en un segundo padre para ti. Entonces Ichigo iluminó sus ojos al escuchar eso y luego recordó su entrenamiento con todas las veces que pasó con su mitad Kinki. Iwatch, él y yo somos muy cercanos, ¿eh? Reflexionó Ichigo con amabilidad, y su madre asintió. Claro, después de todo, te enseñó todo lo que sabes. Cómo a usar el arco y las flechas, te ayudó a entrenarte con el Schiff que te dio y te inculcó la determinación de ser valiente y vital para tus ideales y ambiciones, canturreó Masaki, e Ichigo sonrió. Sí, lo hizo, dijo el joven con voz cálida, y al instante, su corazón apesadumbrado se tranquilizó. Gracias, mamá. Masuki entonces hizo una pausa y miró fijamente a su hijo y le sonrió felizmente. En cualquier momento, Ichigo, mi hijo grande, y si hay algo más que quiero decirte es que te pareces más a tu padre que nunca, logó mientras se levantaba de la cama de Ichigo. Bueno, me alegra que tengamos esta charla, pero creo que se está haciendo tarde, a menos que haya algo más de lo que quieras hablar. Preguntó Masaki, e Ichigo se sintió incluido para responder por un instante. Pero últimamente mantuvo la boca cerrada. No, creo que ya está, dijo Ichigo con calma, pero abatido. Sin embargo, su madre decidió no notar la reticencia en su voz. Está bien, te veré mañana. Kurosaki y Masuki salieron de la habitación de su hijo y cerraron la puerta, y cuando lo hizo, Ichigo se acostó en la cama para ahogarse en sus pensamientos. Es increíble, de verdad, habló en su cabeza mientras lentamente comenzaba a quedarse dormido. Con todo tan diferente en esta realidad, también hay tantas cosas que siguen iguales en mi mente, y no sé cuándo debería estar feliz, triste o incluso confundido, pensó mientras recordaba las interacciones con estas versiones de Keigo, Aizen y de su madre, Masaki. Pero aunque nunca pueda volver a mi realidad, esta sigue siendo tan digna de protección como la mía. Ichigo respiró hondo. Ojalá algún día no haya más mentiras, más engaños ni más dudas, y que, cuando llegue ese día, por fin pueda decirles la verdad a todos y rezar para que aún lo traten como amigo y familia, aunque no forme parte de su mundo. Y con esa persistente esperanza, el joven segador de almas finalmente se permitió descansar y dormir. 11. La corte de negro siguiente. Al llegar la mañana, la luz del sol se filtró a través de las ventanas de la habitación de Ichigo, sobre el rostro del chico Shinigami, haciéndole murmurar con incomodidad antes de abrir los ojos. ¿Así que ya es de mañana? Dijo Ichigo con cansancio mientras se quitaba el pijama, se daba una buena ducha, se ponía su uniforme de Kinki y bajaba a la cocina, preguntándose a qué extraño escenario alternativo tendría que enfrentarse hoy. Sin embargo, cuando llegó allí, fue recibido por otra contraparte alternativa de uno de sus amigos. Uryu Ishida. Vestía el uniforme estándar de Stern Ritter. Gabardina blanca, cinturón, hebilla, pantalones y zapatos. Pero también parecía mucho más decorativo que la mayoría de los demás uniformes que usaba el Kinki de élite. Probablemente para mostrar su estatus superior. Tenía un emblema de estrella en el lado derecho de la camisa, una capa negra sobre los hombros y una cadena dorada sobre el lado izquierdo del pecho. Mantenía el mismo cabello azul peinado y las finas gafas de reloj que Ichigo reconoció. Buenos días, Kurosaki, saludó Uryu mientras se sentaba a la mesa de la casa y comía una tostada con mantequilla y a Ichigo, aunque debería haber esperado algo así.
no pudo evitar sorprenderse por la repentina presencia de su amigo alternativo. Hola, Ishida, saludó Ichigo torpemente. Oh, vamos, Ichigo, no seas grosero. Este es tu compañero de toda la vida y rara vez nos visita. Masaki frunció el ceño a su hijo, quien giró la cabeza avergonzado. Oh, no sea tan dura con él, señorita Kurosaki, después de todo. Debido a mis deberes como príncipe blanco y sucesor del gran maestro del reino sagrado, es natural que no nos veamos tan a menudo, señaló con calma y luego dio otro mordisco a su tostada. Así pues, creo que una pequeña y agradable salida a la sociedad de almas debería compensar el tiempo perdido. Masaki sonrió radiante. Es una idea excelente, Uryu. ¿Tú también lo crees, Kurosaki? Incluso podrás volver a ver a tus dos hermanas. Ichigo permaneció en silencio mientras asimilaba todo lo que decían su madre alternativa e Ishida. Una visita a la sociedad de almas de este mundo sería interesante, y ver qué hacen mis dos hermanas sería una gran ventaja. Ichigo, sin embargo, lanzó una mirada de preocupación y luego miró a Ishida. Sin embargo, supongo que esto es más que una simple salida amistosa. Tiene que ver con mi trato con Grimhow. Pero entonces el híbrido se encogió de hombros. Da igual, no es que tenga nada mejor que hacer aquí. Claro, hagámoslo, asintió Ichigo sin rodeos. Al mismo tiempo, Uryu se subió las gafas y miró a su compañero con desconcierto. Mientras tanto, en las arenas del desierto de Hueco Mundo, la ley y la naturaleza dictaban que los fuertes devoraban a los débiles y estos los seguían. Pero nadie en la historia del reino podría haber ostentado el título de más fuerte con tanta contundencia como Baragan Loisenbaum. Como señor de Basto que gobierna la senectud, el gran rey Hueco hizo de Hueco Mundo su palacio. El bosque de menos le servía de jardín, el infinito desierto blanco sobre su patio de recreo, y el propio cielo nocturno se convirtió en su techo cuando transformó la luna de un blanco creciente a un rojo sangre. Bajo la luna se alzaba el Palacio de las Noches. Un gigantesco coliseo que se extendía decenas de kilómetros servía de trono y donde todos sus súbditos vivían y se arrodillaban ante él. Así, naturalmente, en el centro del Palacio de la Noche, Barragán se sentó en un trono central que se alzaba por encima de todos los que lo seguían. El propio rey Hueco adoptó la apariencia de un anciano envuelto en una armadura de cuero y llevaba una capa de piel sujeta por una cadena dorada que le cubría los hombros y los brazos. Junto con los fragmentos rotos de su máscara, que sobresalían de su cabeza como una corona improvisada. Bajo él se encontraba su ejército de arrancars, todos de distintos tamaños, apariencias y llenas. Sin embargo, cada uno de ellos poseía un poder inmenso y terrible. Pero pronto, retrocedieron ante la presencia de uno que los superaba a casi todos, mientras se inclinaba ante su señor. Ulquier Racifer, murmuró Barragán con un tono sereno pero frío. Dime, ¿cómo se desarrolló la prueba de la segunda etapa? El pálido espada alza la cabeza. Superó todas las excepciones, su majestad. Su poder fue más que suficiente para abrumar a Bambieta Basterbine en combate singular. Desafortunadamente, durante el conflicto, perdimos al 10 Espada Grandfiser ante un agente de una explicación. Mientras tanto, el propio Grimhow fue derrotado por Ichigo Kurosaki a pesar de usar su segunda etapa. Barragán se quejó. La derrota de Grandfiser fue inesperada, pero no preocupante. Luego fijó su mirada en Cifer. Lo que quiero saber es cómo Ichigo pudo derrotar a Grimhow. Considerando que ahora debería ser más que un rival para él. Ulquiorra guardó silencio un momento y asintió. Muy bien, dijo el pálido espada, arrancándose un ojo, aplastándolo entre sus manos y esparciendo sus restos contra el resto de la corte. Esto les permitió presenciar con sus propios ojos la lucha entre Ichigo y Grimhow. Como pueden ver, narró Clifford mientras la escena se desarrollaba ante sus ojos, Kurosaki luchó con igualdad contra Grimhow hasta que aprovechó la falta de control de este sobre su poder. La escena cambia entonces a Ichigo desatando su Getusa Jushiro y abatiendo al quinto espada. Sin embargo, solo pudo hacerlo canalizando otro poder dentro de sí mismo, dijo el hombre estoico entrecerrando los ojos. El poder de un Shinigami, que no está contaminado por el pecado. El resto de los Arrancar inmediatamente murmuraron confundidos y preocupados antes de que Barragán levantara su mano derecha para silenciarlos. ¿Inmaculado por el pecado, preguntó el rey Hueco con humor. Bueno, eso sí que es interesante, conociendo la historia de esa raza. Ulquiorra asintió.
De hecho, Su Alteza, sin embargo, lo más preocupante para informar no es ni siquiera eso, es el hecho de que Ichigo estaba conteniendo la gran mayoría de ese poder de Shinigami cuando derrotó a Grimjow. Barragán abrió los ojos de par en par, sorprendido, al oír lo que dijo el cuarto espada. ¿Así que este mocoso se ha vuelto tan poderoso de repente? Pensó, cruzando las manos. Pero aún así, eso no tiene sentido. Según los últimos informes que he recopilado de mis espías, Kurosaki nunca ha demostrado ser capaz de desbloquear su nuevo poder de Shinigami, y mucho menos entrenarlo y perfeccionarlo, y aún así. El viejo señor Basto analizó entonces las imágenes en sus ojos una vez más antes de que se desvanecieran. Quienquiera que sea este Kurosaki, probablemente sea un impostor. Quizás un alma modificada, reflexionó, pero negó con la cabeza. Pero aún así, eso no explicaría sus inmaculados poderes de Shingumai. Así que probablemente sea algo completamente distinto. Barragán suspiró. No importa, concluyó mientras se reclinaba en su silla. Porque hay cosas más importantes de las que preocuparse por este niño que solo su origen. Ulquiorra, llamó el rey, y el espada se puso de pie. ¿Hay alguna forma de calcular con precisión cuánto se estaba guardando este Ichigo más allá de decir la mayoría? Preguntó. Porque quiero saber qué tan amenazante es este chico para mi esfuerzo bélico. Me temo que no sería más que una mera especulación, Majestad, respondió el hombre pálido con desaliento. Dado lo mucho que lo reprime, me temo que solo podremos tener una idea precisa de su poder obligándolo a liberarlo por completo. Barragán miró fijamente a Clifford por un momento antes de asentir. Así parece, muy bien, dijo antes de descender del trono. Organizaré una partida de caza al mundo de los vivos para determinar el poder de este Ichigo, para seguir probando la segunda etapa entre los demás espada. El antiguo Eco miró entonces a la luna. De cualquier manera, sabré exactamente a qué nos enfrentamos mis hombres y yo. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete por favor. Fix Guzmán se despide, adiós.